Hola, buen día. Mi nombre es Luis García y el día de hoy vamos a realizar un análisis de la solución de un ejercicio de la materia de termofluidos 2. Vamos a revisar cómo se realizaron los cálculos y a qué respuestas se llegaron. Procediendo luego de eso, vamos a realizar una simulación en el software ANSYS y a verificar los resultados que se obtienen luego de la simulación para verificarlos con los cálculos que ya realizamos. Entonces, pasamos a la revisión del ejercicio. El ejercicio es el 3.117 y dice así: el vapor de un sistema de calefacción fluye por tubos cuyo diámetro exterior es 5 centímetros y cuyas paredes se mantienen a 180 grados Celsius. Al tubo se le sujetan aletas circulares de aleación de aluminio 2024 T6 con una conductividad térmica constante de 186 vatios sobre metro por grado centígrado. El diámetro exterior de 6 centímetros y el espesor constante de 1 milímetro. El espacio entre las aletas es de 3 milímetros y por lo tanto se tienen un arreglo de 250 aletas por metro de longitud del tubo. El calor se transfiere al aire circundante. Esto quiere decir que el aire se transfiere en la dirección radial únicamente y el aire circundante está a 25 grados centígrados. Y tiene un coeficiente de transferencia de calor por convección de 40 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. Entonces, debemos determinar el aumento en la transferencia de calor desde el tubo por metro de longitud como resultado de la adición de aletas. Vale, entonces vemos un diagrama del tubo, en la sección del tubo que nos dice, entonces tiene diámetro 5 centímetros para la parte del tubo y diámetro de 6 centímetros para la parte de la aleta. La aleta conserva un espesor constante de 1 milímetro y pues están espaciadas las aletas 3 milímetros y la superficie del tubo se encuentra a 180 grados Celsius, ¿vale? Recolectamos los datos del diámetro interno, la temperatura superficial del tubo, las aletas son circulares, ese sería el tipo de aleta, el material de que están hechos las aletas y su conductividad térmica, el diámetro de la aleta, el espesor de las aletas, la distancia de las aletas, el espaciado, el número de aletas por metro y la temperatura ambiente, ¿vale? También debemos tener en cuenta el coeficiente de transferencia de calor por convección, que pues ya no lo daban, que era de 40. ¿Vale? Entonces, para el caso final, debemos entonces analizar el ejercicio de una manera. Lo que nos están diciendo es que cuando se tiene el tubo y el tubo está haciendo determinada transferencia de calor, ¿vale? El tubo solo, no tiene ninguna aleta. Entonces se quiere entrar a analizar cómo cambia o cómo aumenta la transferencia de calor cuando se le agregan aletas. Y vamos a ver que pues es un cambio considerable pese a que las aletas son muy pequeñas. ¿Vale? Entonces, lo que debemos hacer primeramente es un análisis del tubo totalmente desnudo para tener los datos de cómo conducía, cuánto calor conducía antes de poner las aletas y luego de que tenga las aletas entramos a hacerle un análisis ya con las aletas y vemos la diferencia, cómo cambia esa transferencia de energía. Que pues para la parte de la segunda, donde tiene aletas, debería haber aumentado el coeficiente la transferencia de calor total. Dado que tenemos una mayor área por donde la convección nos permite transferir más calor, ¿vale? Entonces tendríamos transferencia de calor por convección y no tendríamos más, bueno, del tubo a las aletas tendríamos transferencia de calor por conducción. Pero entonces entramos a analizar el primer caso, que es el caso sin aletas. Entonces entramos a hallar el área, que sería el área sin aletas, y esta área está definida por el pi, por el diámetro inicial, el diámetro, ¿vale? Por el diámetro, por la longitud. Entonces, una vez reemplazando los datos, nos da que el área sin aletas es esta, ¿vale? Entonces, tendríamos que tener en cuenta que esta va siendo el área. Esperen un momento y más bien abro el ejercicio en Word para que nos permita editar y ser un poco más gráficos. Entonces, una vez acá, lo que hacemos es que tenemos el tubo y vamos a entrar a analizar el área que no tiene aleta, ¿vale? Entonces, realmente aquí, como quien dice, viene terminando una aleta y por aquí iniciaría la otra aleta. Entonces, entramos a determinar esta área, ¿vale? Esta área que es la que no tiene aletas. Claramente debemos tomar entonces elementos diferenciales como cuáles. Tenemos que tomar medio tubo por arriba y por abajo. ¿Vale? Entonces, nuestro elemento diferencial va a ser este. Este va a ser nuestro elemento diferencial y que a la hora de simularlo, pues debemos basarnos en esa geometría. ¿Por qué esa geometría? Porque si lo vemos un poco de manera detallada, lo que va a pasar es que esa geometría es la que se va a estar replicando durante todo el tubo. No podemos hacer la siguiente geometría, que sería la aleta
y la sección de tubo, porque esa geometría no es la que se está dando como tal. ¿En qué sentido? En que el tubo se tiene una parte que es tubo, aleta. Entonces, si usamos esta, en la parte final del tubo vamos a tener tubo, aleta. Y no es así, debe terminar en tubo también, ¿vale? Entonces, lo que nos permite, la geometría que nos permite hacer eso es esta. Entonces, analizamos con qué medidas. Vamos a analizarlo de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, entramos a analizarlo así. Tomamos media distancia por abajo y media distancia por arriba. Entonces, tendríamos que la parte visto desde una de sus perfiles sería algo así. ¿Vale? Entonces, esto sería media distancia, medio milímetro, y aquí arriba sería igual, y por esta parte, pues tu espesor de la aleta sería constante. Como ya lo vimos, la aleta tiene un área constante, 1 milímetro, ¿vale? Entonces, para esta parte, la aleta tiene 1 milímetro de espesor. Ok, esta es la geometría que debemos replicar durante todo el tubo y es a la que le vamos a realizar primeramente el análisis. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es analizar la parte de esa geometría que no tiene aleta. ¿Cómo es? Pues simplemente el pedazo de tubo desnudo, ¿vale? De este tubo lo que vamos a sacar es su área. ¿Por qué nos interesa su área? Porque es la superficie por la cual se está dando la transferencia de calor, ¿vale? Recordemos que estas partes de acá, esto está aislado. Y esto por acá es la transferencia de calor. Esta es la dirección de la transferencia de calor, ¿vale? Va en ese sentido de transferencia. Entonces debemos analizar esta área que es la que no tiene aletas. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya vimos que hallamos el área de la aleta, ¿ok? Una vez allá del área de la aleta, vamos a hallar la transferencia de calor sin aleta. Entonces la transferencia de calor sin aleta es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área, ¿vale? Por el seno de la diferencia de temperaturas. Entonces tendríamos una temperatura, ¿vale? De la superficie que sería de 180 menos la temperatura del ambiente, que sería 25. Entonces reemplazamos 40 por el área por la temperatura de 180 menos 25. Esto nos da el primer resultado, que es la transferencia de calor cuando el tubo está totalmente desnudo. Vamos a entrar a analizarlo ahorita por la parte del ANSYS. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar ahora la segunda parte, que es el caso con aletas. Para el caso con aletas es un poco menos sencillo y pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a apoyarnos en las gráficas aportadas por el libro para encontrar su eficiencia, hallando primeramente su valor, este valor, ¿vale? Entonces, aquí tenemos todas las ecuaciones que necesitamos para hallar las diferentes variables. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es, entonces, hallamos primeramente las variables, hallamos el R2C, reemplazamos, tenemos su valor, hallamos, debemos determinar cuál es la línea en la que vamos a trabajar, hallamos el LC, hallamos el AP, y hallamos la L, la R1, R2, todos esos datos los vamos a tener en cuenta, bueno, y los vamos a tener aquí a la mano. Una vez tengamos esos datos a la mano, lo que vamos a hacer es determinar la línea sobre la que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo la determinamos? Con este cálculo, ¿vale? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Sencillo. Tenemos aquí en la gráfica, como podemos observar, que lo que nos rige la línea es el radio, el segundo radio, ¿vale? Sobre el primer radio. Entonces, una vez hecho esa operación, lo que nos dio fue 1,22, ¿vale? Ese 1,22 pues está más cerca de 1, está un poquitico cerca de 1. ¿Listo? Entonces esto estaría como por esta parte. Vamos a analizarlo de tal manera que vamos a igualar ese 1,22 a 1. Entonces vamos a decir que es 1 para tomar la línea como la línea de 1 que ya está dada. Listo, entonces hallamos el valor de E, reemplazando todos los datos y nos da que esto tiene este valorcito de acá. ¿Ok? Entonces venimos y buscamos en el eje ese valor. Ese valor yo lo asimilé como que estaba por acá, ¿vale? Como que estaba acá, ubicado, puesto que por acá sería 0,1, 0,1, ¿vale? Y pues un poquitico antes, 0,08, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? De ahí tomamos una línea, subimos por esa línea hasta encontrarnos con qué otra línea, con qué línea del gráfico, con la línea 1, ¿vale? Y su imagen
para la parte de la eficiencia, pues va a ser evidentemente su eficiencia. Asumimos que está acá, esto es casi una eficiencia de 100%, ¿vale? 0,99. Vamos a tomar entonces ahí ya tenemos el otro dato, que sería la eficiencia. Vemos que la eficiencia de la aleta, para mi caso, yo decidí tomarla como 0,99. ¿Qué pasa con ello? Ahora vamos a la parte del libro, donde nos da estos arreglos para definir por parte de cálculos cuál es la eficiencia de la letra. ¿Ok? Entonces esto, pues aquí podríamos corroborar nuevamente esa eficiencia. Pues son los dos caminos que hay, por parte analítica y por parte gráfica, ¿vale? Para hacer el video un poco más corto, pues lo vamos a hacer por la parte gráfica nomás, ¿vale? Entonces hagamos el área de la aleta, de igual manera vamos a hallar las variables, hallamos el área de la aleta, hallamos también el valor de la M y empezamos a hallar la transferencia de calor por la aleta. Entonces tenemos que la transferencia de calor por la aleta es igual a la eficiencia de la aleta por la conducción de calor máxima que podría dar la aleta. Entonces es como tenemos cuánto nos daría en condiciones idealizadas la aleta de máximo de transferencia de calor, pero pues tenemos que ponerlo o multiplicarlo por su factor de eficiencia. ¿Listo? Entonces tenemos que el factor de eficiencia de la aleta sería pues 0,99, lo que vimos hace un segundo, ¿vale? Pero entonces primero entramos a hallar la transferencia de calor en la aleta, la máxima. Y tenemos que eso es el coeficiente de transferencia de calor por conducción por el área de la aleta, ¿ok? De la aleta, meramente la aleta, por la diferencia de temperaturas nuevamente. Esto nos da un valor de 11,89 vatios. Eso es lo que nos transferiría o nos daría la aleta en condiciones muy ideales, ¿vale? En condiciones donde no haya pérdida de calor por ningún lado ni nada, ¿ok? Entonces, una vez tenido ese dato, pues hallamos el área libre. Nuevamente ponemos el pi por el diámetro por la parte de la superficie o la longitud, ¿vale? Tienen que ser 3 porque es la parte diferencial, ¿ok? De la letra. ¿Listo? Entonces tenemos que este es el valor el nuevo valor del área, el área libre de aletas. Entonces tenemos nuevamente que área libre de aletas, la transferencia de calor por el área libre de aletas, pues es el coeficiente por el área libre, por la diferencia de temperaturas, ¿vale? Y tenemos ahora que la transferencia por conducción de la parte que no tiene aletas, o sea, esta parte lisa, recordemos que ya estamos analizando, es la parte donde ya hay una aleta. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Debemos analizar ciertamente primero esta parte, que es la del cilindro, y luego entramos a analizar la aleta, ¿vale? Aunque ya analizamos la transferencia de calor por la aleta y pues estamos añadiendo la transferencia de calor por el área libre de aletas. Entonces recordemos que la transferencia de calor por el área libre de aletas, aquí está, es 11,89, ¿vale? Y la parte de transferencia de calor por el área libre de aletas es pues 2,92, que es la que llamamos acá. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya sabemos cuánto calor nos disipa o no, nos transfiere esta sección, esta geometría que tomamos, que era la geometría diferencial con la que íbamos a analizar todo el ejercicio. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta que hay 250 aletas y 250 espacios, ¿vale? Entonces tomamos que la transferencia total con aletas, ¿ok? De la superficie sin aleta y la superficie con aleta va a ser el número de aletas siendo un factor común de la transferencia de aletas más la transferencia de calor libre de aletas, ¿vale? Entonces tenemos que el 250, que es el número de aletas, por la transferencia que nos dio en la sola aleta y por la transferencia que nos dio ahora en la superficie sin aletas, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso nos da 3690, ¿ok? Entonces, para ese caso de 3690, pues va a ser la transferencia ya en el conjunto. Entonces, como vemos, pues va a ser mucho más alto que lo que nos había dado en principio, que era un 973, si no estoy mal, ¿sí? 974,02 sin aletas. Para la parte ya con aletas, entonces tendríamos que la conducción de calor cambia muchísimo, ¿vale? 9 por 4, 36, cambia casi 4 veces más, aumenta su transferencia. Pero ¿qué pasa? Entonces, como nos piden hallar es el delta, cómo cambia esa transferencia de calor cuando se le aplican aletas, pues lo que hacemos es restar estos dos resultados, es 3690 menos el 974,02 y eso nos da 2715. Nos coincide un poco con la parte del ejercicio, la respuesta al ejercicio por el solucionario. Tenemos una pequeña varianza porque nos da 2600. ¿Ok?
Entonces esto, pues, mira, el resultado esperado es 2.639 vatios y pues hallamos con eso un porcentaje de error, tomando como el valor teórico, lo que nos daría en el solucionario con ecuaciones y para la parte teórica, pues el delta que nos dé a nosotros. Entonces estaríamos alejados en realidad 2,88%, menos de un 3% del valor real de la transferencia. ¿Ok? Una vez hecho esto, pues ya tenemos la respuesta, corroboramos con el libro, tenemos un error muy pequeño, entonces pues vamos a pasar a la parte de la simulación de ANSYS. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a entrar aquí en el ANSYS, en la parte del Workbench. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para los que tengan descargado ANSYS, venimos acá, lo abrimos y vamos a importar las superficies. Entonces tendríamos una superficie con aletas, ¿vale? Que es la que tiene aletas, y miento, una superficie sin aletas, que sería esta, y pasaríamos luego a analizar una superficie con aleta, ¿vale? Y luego corroboramos los resultados. Entonces, vamos a analizarlo. Tendríamos que estar acá, acá, y esperamos a que nos abra el programa un momento. Ok, una vez que nos abre el programa, lo que vamos a hacer es que vamos a importar la geometría, no, vamos a seleccionar el tipo de estudio que vamos a realizar. Entonces vamos a realizar un estudio de condiciones térmicas en estado estable, ¿vale? Entonces recordemos que el material, nos dan ciertas pautas para el material. El material que nos dan es un aluminio 2024 T6 que tiene como conductividad térmica constante 186 vatios metros por grado centígrado. Entonces, como ese material no existe en el ANSYS, lo que vamos a hacer es que lo vamos a crear. Vamos a crearlo, aluminio 2024, titanio 6, ¿vale? Entonces lo agregamos y lo que vamos a hacer es a decirle que es un material isotrópico, propio de un metal. Entonces le agregamos aquí la parte el valor de la conductividad térmica para materiales isotrópicos, metales. ¿Listo? Una vez hecho esto, venimos acá, y clic derecho e importamos la geometría. ¿Cómo importamos la geometría? Venimos aquí, nos vamos a la parte que necesitamos, donde estamos haciendo el análisis ahorita, y seleccionamos la parte sin aletas, que fue la primera que dijimos que íbamos a analizar. Para la parte del modelo, pues vamos a analizar el modelo, damos doble clic en el modelo y esperamos un momento que se nos abra la parte visual del ANSYS, del Workbench, para introducir los diferentes parámetros, diferentes temperaturas, convecciones y demás. Entonces esperamos un momento que se nos abra y luego pasamos ya se nos abrió. Entonces esperamos nuevamente un poco a que ejecute. Listo. Vale, esperemos que no ha terminado de abrir. Listo, ahora se abrió. Entonces, esta es la parte de la aleta. Ok, vale, tenemos un pequeño inconveniente, es que pues importamos la parte con aleta. Vamos a importar la parte con aleta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá y abrimos. Abrimos nuevamente. Y nos importamos nuevamente la geometría. Importar geometría sin aleta. Vamos a importar la geometría sin aleta. ¿Listo? Recargamos el modelo nuevamente acá, en esta parte, para que no lo cambie. ¿Ok? Y ya como podemos observar, tenemos una superficie sin aleta. ¿Ok? Tenemos lo que sería la primera parte de esto, sería la parte del tubo, luego vendría la aleta aquí saliendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos para la parte de la geometría, nos falta algo. Bueno, nos dice que en esta parte, ya sé cuál es el pequeño error acá. Vamos a cerrarlo un momento. Ok, ok. Bueno, ya tenemos la parte de la geometría cargada. Vamos a cargar nuevamente la geometría. Sin aleta, sin aleta, aleta. Ok, vamos a revisar esta. Creo que esta es.
Exactamente. Esta es la geometría que necesitamos. Ok, vale. Nos da la geometría con aleta. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear uno nuevo. No hay ningún problema. Entonces el ANSYS, ok. Y creamos la parte sin aleta. Vale, entonces abrimos uno nuevo o vamos a revisar si esta parte de acá sirve. Si ese es el archivo que necesitamos. Si no, lo que podemos hacer directamente es volver a generar la geometría. Entonces vemos que este sí es y lo que vamos a hacer es que vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo como el formato por defecto. No, no lo podemos guardar como el formato por defecto. Lo tenemos que guardar como formato para que nos permita el ANSYS. ¿Ok? Que el ANSYS nos lo reciba. Esto y este es el formato. Entonces el tipo de formato que nos pide el ANSYS para poder realizar estos análisis es tipo STP, ¿vale? Entonces esta sería la parte sin aletas, la actualizamos y vamos aquí a reemplazar un poco la geometría. Vamos a, a verificar que se haya guardado y que se haya actualizado, ¿listo? Entonces venimos acá, para la parte de la geometría, reemplazamos geometría y vamos nuevamente a elegir la geometría que necesitamos. Ok, entonces entramos acá y vamos a la parte de la entrega. Ok, aquí está la parte sin aletas. Ok, listo. Vamos a ver, nuevamente le damos aquí doble clic en el modelo y recargamos la parte visual. Perfecto, ya se nos actualizó para la parte visual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a verificar acá los parámetros que le pusimos. 16, sí. Perfecto, aquí está súper la información. Vamos a continuar acá. Y le decimos que es acero estructural. ¿Listo? Entonces ahí le asignamos el material o la geometría directamente. Recordemos que el programa trae el material estructural, acero estructural, por defecto, entonces debemos cambiarlo. ¿Listo? Entonces, para la primera parte, pues debemos poner una malla, ¿ok? Vamos a generar una malla automática, simplemente lo hacemos así. No está tan tupida como quien diría, o vamos más bien a generar una malla un poco más completa, ¿vale? Entonces, para generar la malla, vamos a decirle que tenga un tamaño, vamos a ponerle un tamaño bastante pequeño para que sea un poquito más apegado a la realidad. Vamos a ponerle 0,0, ok, 0,0005. Vamos a ver qué tal nos la hace así. El tiempo en que tarde en generar la malla, pues va a depender de los componentes de su dispositivo. Tenemos una malla bastante pequeña. eh, Parece que nos puede llegar a servir, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ponerle las condiciones. Entonces, vamos a insertar una parte de temperaturas. Para mi caso, lo que voy a hacer es que le voy a poner que la temperatura acá y acá son la misma. ¿Para qué? Porque si le pongo que la temperatura acá es de 180, ¿vale? Recordemos que la temperatura de la superficie del tubo es de 180, pues va a pasar que el calor también me va a conducir me va a ir hacia adentro, va a haber una transferencia de calor hacia adentro, lo cual no es verdad. ¿Vale? Entonces venimos acá, le ponemos 180, que es el valor de la temperatura, y venimos a la geometría y la seleccionamos. ¿Listo? Vamos a insertar otra parte, que es la parte de el aislamiento, ¿vale? Tenemos, como ya les había comentado, debemos ponerle aislamiento por arriba porque son las secciones que en la realidad serían secciones de tubo, por donde continúa el tubo. Entonces,
por ahí no habría transferencia de calor, sino que la transferencia de calor siempre va a ser en el sentido radial, ¿vale? Entonces aplicamos una magnitud de 0 vatios para que quede aislado. ¿Listo? Lo que hacemos ahora es introducir la convección. Recordemos que tenemos convección en qué superficie, en esta. Aplicamos la superficie y le vamos a dar el valor de la convección. Recordemos que en el ejercicio nos decía que era 40 y la temperatura superficial era 25. ¿Listo? Ya tenemos la convección agregada y luego vamos a insertar, no vamos a insertar nada más. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle qué soluciones queremos recibir. Queremos recibir la temperatura, la solución para temperaturas, la solución para el flujo total de calor, la solución para la dirección del flujo de calor y vamos a hablar de esta parte y la reacción, ¿vale? Vamos a hallar reacción, vamos a hallar condición de frontera, vamos a hallar temperaturas, vamos a hallar convección. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que nos entregue esos resultados. Así que vamos a resolver el ejercicio. Le damos en la parte de sol y esperamos a que el software nos responda y nos dé las soluciones. Y en las cuales podremos analizar la distribución de temperaturas, el sentido en el cual se está transfiriendo el calor y demás. Ok, entonces ya está por terminar y podremos observar. Tenemos, tenemos entonces la, las soluciones. Vamos a entonces para la parte de temperatura, nos dice que todo se encuentra a la misma temperatura, lo cual es cierto porque recordemos que esta parte del tubo, en esta parte del tubo, todo el tubo se encuentra a 180 grados, ¿vale? Entonces mínimo 180, máximo 180, todo está en la mínima, todo está en la misma temperatura. Vamos a ver el flujo de calor. El flujo de calor, como podemos observar, va de adentro, no. No el flujo de calor pues no se puede observar porque va realmente de la superficie del tubo hacia el exterior, hacia el entorno. La dirección del flujo de calor pues vamos a tener que va a ser por los laterales, ¿ok? Y vamos a ver la reacción, ¿vale? Entonces vamos aquí, lo que necesitamos es esta parte. Entonces nos dice que la transferencia de calor es de, acá está, ¿ok? ¿Qué parte vamos a tener? Vamos a tener sí, estas. Listo, entonces tenemos que la transferencia de calor nos da 3,627 máximo, ¿vale? Vamos a trabajar con la máxima. Lo que hacemos es que vamos a... esta es la transferencia de este solo pedacito. Entonces, como son solo 3 milímetros, bueno, realmente son 4 milímetros, ¿vale? La parte diferencial que tomamos, recordemos que son 3 decinaletas y una con aleta, 1 milímetro con aleta, entonces son 4 milímetros de altura. Lo que debemos hacer es tomar el metro y saber el metro de tubo y saber cuántos pedacitos diferencial de estos caben. Y pues así podemos deducir que caben 250, que son los 250 que necesitamos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar eh, vamos a tomar el valor que nos acaba de arrojar, que es 3,627. 3,627. Vamos a elevarlo o exponente para, para poderle poner la notación científica. Vamos a aplicar el exponente. ¿Qué exponente es? Es un exponente a la menos 5, ¿vale? A menos 5. Y esto lo vamos a multiplicar por, ¿cuánto? Por 250 letas, ¿ok? Eso nos va a dar, ok, tenemos un pequeño error acá y es que no es la coma sino el punto. Anda, ok. Bien, ahí está la respuesta. Vamos a poner la coma. Vamos a cambiar el punto por la coma nuevamente. El problema era que no habíamos puesto un operador. Y recordemos que la parte sin aleta debería darnos 974. Vale, entonces tenemos algo mal. Vamos a corroborar la información. Aquí en la parte de la simulación, conductividad térmica está todo bien. Vamos a ver. Okay. Mínimo elevado a menos 5, ok. Temperaturas, dirección de calor, flujo de calor. Vale, vamos a
Vamos a analizar un poco qué fue lo que nos pasó acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, mira, esta es la parte que necesitamos realmente. Recordemos que esto, ¿cómo lo insertamos? Lo insertamos como una reacción, ¿vale? En la parte de lo que nos sucedía por la convección, ¿vale? Esto lo pusimos con la condición de frontera como convección y lo que pusimos fue la superficie, que es la superficie donde hay convección. Entonces ahí es donde entramos a analizar la geometría por donde estaba transfiriéndose ese calor. Nos da menos 3,889, menos 3,89. Entonces entramos, reemplazamos eso y pues el menos realmente es lo que nos está indicando es que el flujo de calor va hacia afuera del sólido. Entonces 3,89 por 250. Y vemos que la transferencia de calor nos da de 972,5. ¿Vale? Entonces 3,8956 y vamos a analizar ahora acá, nos dio cuánto, 974. Si venimos acá 972 y le cambiamos ese 3,89 por el completo que sería 89,56, se nos acercaría mucho más al resultado que nos debería dar, ¿vale? 973,9 para la parte sin aletas. Entonces vemos que nos coincide el análisis eh, que se hizo, el análisis teórico, y ahora el análisis de solución por parte de ANSYS. Y vamos a pasar entonces a la segunda aleta. ¿Cómo va a pasar esto? Pues la transferencia de calor no la vamos a poder observar porque recordemos que se está dando hacia el ambiente. ¿Ok? Y el cambio de temperaturas, pues tampoco lo vamos a poder observar porque recordemos que la temperatura es exactamente la misma en toda la superficie. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir ahora entonces a la segunda geometría, que es la geometría con aletas. Vamos a ver, en esta parte entramos, venimos acá, en la parte de geometría vamos a reemplazar la geometría a la geometría con aletas, ¿vale? Ya tenemos cargado el modelo y vamos a recargar la parte visual. Entonces, una vez recargada la parte visual, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a que cargue y ya aquí se nos debería actualizar la parte con aletas. Listo, tenemos la parte. Vale, tenemos un problema con el sólido. Entonces vamos a cambiar de sólido. Vamos a volver a buscar el sólido tal cual como hicimos en la anterior ocasión. Y vamos a cambiarlo entonces. Vamos a la parte de aleta. ¿Ok? Reactualizamos nuevamente la parte visual. Y esperamos a que abra nuevamente esa parte. Vamos a corroborar la geometría. Sí, en efecto, es la geometría que necesitamos. Echamos un poco más. También tenemos el problema. Ok. Tenemos un pequeño inconveniente, es que las geometrías están fallando. Vamos a volver a revisar con el siguiente. Vamos a ver si es que no lo estamos buscando en el que es. Así que, bueno, cerramos. Venimos acá. Acá reemplazamos y vamos a la última sin aleta. Era una que sí tenía aleta realmente. Ah, no. Directamente vamos a navegar. Vamos a navegar y buscamos el que necesitamos, que es aquí la parte con aleta. ¿Ok? Vamos a actualizarlo. Esperamos a que nos abra. Y aquí sí debería estar totalmente funcional la geometría que buscamos. También tenemos un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, parece ser que no era ningún problema. Entonces, una vez ya tenemos importada la geometría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un poco para que se nos vea mejor. Así, en isométrico. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir nuevamente. Ah, bueno, acá ya tengo el análisis adelantado. Venimos aquí, elegimos eh, la parte del sólido.
y vamos a elegir asignar el material, ¿vale? ¿Qué material es? El aluminio. Vale, ok. El aluminio 2024 T6, listo, ya tendríamos esa parte seleccionada. Vamos a generar la malla. Vamos a ver nuevamente que la malla que nos genera, bueno, en esta parte ya le tenía puesta la malla. Entonces tenemos una malla bastante pequeña para que los resultados eh, nos puedan coincidir de mejor manera, ser un poco más exactos, ¿vale? Ya tenemos generada la malla, tendríamos entonces que iniciar la temperatura, que aplicarle la temperatura. Entonces vamos a eliminar estos análisis acá, vamos a eliminarlos para volver a realizarlos, que eran los análisis que habíamos hecho con el ejercicio anterior, los mismos análisis, ¿ok? Entonces, pues esta parte de temperaturas también las vamos a eliminar para ahorita asignarlas desde cero y así pues ir llevando un mejor control de los resultados que vamos obteniendo realmente, ¿vale? Entonces, venimos acá y lo que vamos es a empezar a asignarle una temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Esta temperatura con este borde y con este borde van a ser los 180 grados que hay, ¿vale? ¿Cuánto va a ser? Vamos a aplicar las geometrías, van a ser los 180 grados que hay. Listo. Asignamos lo siguiente, que sería la parte de el aislamiento. Entonces esta parte y esta parte estaría aislada. Recordemos que es porque son partes donde la geometría realmente sería tubo. Entonces su valor sería cero porque por ahí no habría transferencia de calor. ¿Listo? Vamos a asignar la convección. ¿Dónde está ubicada la convección? La convección está ubicada acá, ¿vale? Y la convección está ubicada ahí, acá, acá en esta superficie que vemos acá, en esta cara y en esta otra cara y en esta carita de acá. ¿Listo? ¿Cómo se ve esa convección? Pasa que en la parte diferencial del tubo la podremos observar acá, que lo que veríamos en la sección nomás es por acá, por todo este anillo, lo que sería antes el sin aleta, solo que ahora con la aleta. Y pues, ¿cómo cambia? Pues que toda la superficie de la aleta ahora también va a conducir calor o a disipar calor por el método de conducción, de convección, perdón. Entonces sería, vamos a insertar nuevamente, bueno, ya insertamos la convección, vamos a insertar, bueno, nos faltan parámetros para la convección, vamos a aplicar el área, no, vamos a seleccionar nuevamente las áreas, vamos a esta y estas dos de acá, ¿vale? Entonces aplicamos las áreas donde va a estar la convección y vamos ahora a aplicar el valor de la temperatura ambiente y el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Listo? No he hecho eso, vamos a ver, tenemos temperatura, flujo de calor, convección y pues vamos a aplicar ahorita directamente el otro, que es, sí, acá está, calor. No, no le tenemos que agregar nada más. Listo. Esto es lo que le agregamos. Vamos ahora a pedirle entonces qué resultados. Vamos a ver la parte de resultados de temperaturas. Vamos a pedir la parte de resultados del flujo de calor. Vamos a pedir la parte de resultados de dirección del flujo de calor. Venimos y vemos la parte de pruebas. Vamos a ver la reacción. ¿Ok? Entonces, para esta parte de reacción vamos a decirle que es una convección y él ya nos sabe identificar que en toda esta superficie, pues es donde va a estar la convección. ¿Listo? Entonces, pues, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues vamos a solucionarlo. ¿Listo? Entonces le damos solucionar. La malla que elegimos es bastante pequeña, entonces se nos puede demorar un poquito. Vamos a ver, ahí va. Y listo, ya casi termina. Está ya al 99%. Listo, tenemos las condiciones, tenemos el total. ¿Ok? Entonces empezamos con la parte de temperaturas. Aquí la temperatura sí nos cambiaría y esta es la parte que realmente nos interesa, es la que más nos interesa ver. ¿Por qué? Porque nos dice que la temperatura máxima es la de 180 grados, lo cual es exacto. ¿Por qué? Porque esto, como vemos, la parte de 180 grados es la parte del tubo totalmente. Entonces, la parte del tubo, el tubo es el que está a 180 grados. Entonces, al ponerle una aleta, pues pasa que esos 180 grados empiezan a transferirse por esta parte, en esta otra geometría, por conducción, ¿vale? Entonces, aquí, como tenemos 180 en la superficie de contacto, pues empiezan a transferirse y pues va cambiando la temperatura con respecto a la punta, tal que en la punta pues va a ser
la temperatura mínima siempre va a estar en la punta, que es la parte más alejada a la fuente de calor de los 180 grados. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vemos cómo se está distribuyendo esa temperatura en toda la sección de la aleta. Y es pues de esta manera, como la vemos un poco mejor, vamos a correr la simulación. Y es que tenemos los 180 grados y pues bueno, aquí lo que nos está mostrando el ANSI es que en un momento dado tenemos todo el sólido a la misma temperatura, que es la mínima. ¿Ok? Entonces, luego en otro momento, pues en teoría lo que estaría diciendo es que empezamos a calentar el tubo hasta que todo el tubo esté en 180 grados, cuando se empieza a transferir el vapor, cuando empieza a ser pasado el vapor por ahí. Y pues vemos que en la última parte sigue conservando su temperatura mínima, que es la punta de la letra. ¿Ok? El flujo de calor, pues evidentemente va desde acá hacia afuera. ¿Ok? Entonces, en la parte de adentro es donde menos flujo de calor se transfiere. ¿Ok? Porque no es donde no se está generando directamente, sino es donde todo está a la misma temperatura. Para la parte de la aleta sí está cambiando la temperatura con la distancia. Entonces, como veíamos hace un momento, que era la temperatura, la parte roja, esto lo tendríamos acá, pues nuevamente lo que estamos haciendo es que por acá no se transfiere calor, pero por acá ya se empieza a transferir calor por la aleta. ¿Ok? Tal que, y ya por acá por la punta, al ser muy pequeña, pues se idealiza que por ahí no se transfiere calor, sino que se transfiere por arriba. ¿Listo? La dirección del flujo de transferencia de calor, pues la vamos a tener acá, que es esto, pues nuevamente, en la dirección de la aleta, es por donde se va a transferir el calor. ¿Qué pasa? Que vamos a tener una parte, que es la parte por donde, pues se está transfiriendo realmente en todos en sentido radial, ¿vale? Y vamos a la parte de la prueba, que es el resultado con el que vamos a trabajar. Entonces tendríamos que el resultado es 14, ¿vale? Nuevamente va saliendo el calor, 14,74. Vamos a ver la parte que es con aleta, y esto es 14,741, es igual 14,741. Verifico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la misma geometría de 250 aletas porque la altura sobre la que trabajamos ahora va siendo la misma exactamente, ¿vale? Entonces aquí nos tendría que dar una transferencia de calor en vatios de 3685. Venimos aquí a la parte de resultados y analizamos que la transferencia de calor que nos dio fue 3690. Entonces, si entramos a ver nuevamente este análisis de error, lo que tendríamos es esto. La parte que nos dio en los resultados analíticos fue 3690. Entonces esto es analítico. Vamos a ponerle calculado más bien. Y por esta parte le vamos a poner ANSYS. Entonces para el calculado es 3690. 3690. Y para la parte del ANSYS nos dice que es 3685. ¿Vale? 3685,25. Entonces nuevamente tendríamos que hacer la fórmula, que es la parte teórica, ¿vale? Vamos a tomar teórica como lo calculado, ¿ok? Como lo calculado. Entonces la parte teórica, vamos a dejarlo de una vez para multiplicarlo por 100 y hallar el porcentaje. Entonces esto va a ser, o podemos usar la función de error. La función de error. Y esto, y le damos entonces la primera parte, que es el límite inferior, 3685, y vamos a hablar para la parte límite superior. Bueno, nada más funcionó. Vamos entonces a hacerlo como lo veníamos haciendo en la parte analítica, que tomamos la parte teórica, que sería la del cálculo. Entonces tendríamos esta parte menos esta parte, que es la parte de la parte experimental. Y tendríamos ahora esto, que dividirlo entre nuevamente la parte teórica, ¿vale? ¿Para qué lo ponemos así? Realmente la teórica debería ser la del ANSYS, puesto que puede llegar a ser la más exacta. Recordemos que en nuestra ocasión tomamos pues eficiencias y cosas así gráficamente, entonces no pueden ser tan exactas. ¿Para qué lo hacemos? Nos va a dar realmente lo mismo, solo que aquí ya no nos va a dar negativo, no nos va a dar negativo como nos dio acá. Acá en esta parte nos daba negativo, yo lo puse en valor absoluto,
Entonces esto, pues vamos a seguir analizando esa parte. Y esto lo multiplicamos por 100, que sería el 100%. Entonces aquí tenemos un error del 0.12%. Entonces tenemos un error muy, muy bajito. Eh, quiere decir es que la simulación que se realizó, los parámetros que se le pusieron, el material, las transferencias y toda la situación se supo simular bien en el ANSYS. Y entonces esto nuevamente nos permite mostrar que estas herramientas pues son muy útiles a la hora de realizar estos análisis y como vemos algo que llevaba hojas y cálculos un poco complicados como la parte de las eficiencias pues se pueden ver reducidos y muy apoyados con un software, ¿vale? Un software diseñado específicamente para esto y pues su solución siempre va a ser mucho, mucho más exacta y más rápida, ¿ok? Entonces siempre que uno le sepa dar las condiciones iniciales, las condiciones de frontera y demás de una buena forma y bien ubicadas, entonces los resultados van a ser los más exactos posibles y pues va a ser algo de que enviar los resultados. Listo. Entonces esto sería todo por hoy. Ese fue el análisis del ejercicio que vimos, del ejercicio de aletas y pues este fue lo que se pudo concluir.